Vamos para acá. Bien. El día de hoy vamos a ver la parte número 6 de la presentación de sistemas de arranque. La otra parte viene en el otro video, sistema de arranque. Y en esta ocasión vamos a ver lo que vienen siendo pruebas al motor de arranque. Para que el motor de arranque, la marcha, como la conocemos en la calle, se mantenga en buenas condiciones de operación, en cada servicio de mantenimiento debemos de hacer las siguientes pruebas eléctricas. Estas pruebas nos sirven para determinar si hay o no cruzamiento entre los campos del embobinado de la armadura del rotor del motor de arranque. Acuérdense que en el otro video les había dicho que un embobinado pues no es más que un conjunto de alambre enrollado sobre de un eje. En este caso ustedes pueden ver que aquí la armadura pues tiene un embobinado, ¿sí? De aquí salen varios alambres que van conectados al conmutador. Vamos a realizar los siguientes procedimientos. Primero que nada, vamos a desmontar el motor de arranque del motor del vehículo. Para esto hay que desconectar primero la batería. Primero se desconecta el negativo y luego desconectamos el positivo. Y después de eso, en algunos motores, el motor de arranque viene al lado del monobloc del motor, viene en la parte de atrás, ya que algunos vehículos, por ejemplo, creo que es el Chevy, no sé si el Jetta, traen el motor de arranque entre el motor y la pared de fuego, la pared que divide el compartimiento del motor del compartimiento de pasajeros, ¿sí? Entonces tenemos que meternos abajo del carro para poder desatornillar el motor de arranque y sacarlo. Debemos de desarmar el conjunto de manera ordenada sobre una mesa de trabajo, ¿sí? Ahí ustedes van a poner, no sé, una franela y teniendo la herramienta necesaria van a ir quitando tornillo por tornillo los componentes del motor de arranque para irlos poniendo de manera ordenada y que no se vaya a perder nada, ¿sí? Dos, extraemos el rotor comúnmente llamado armadura, que es esta pieza que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Tres, mediante un growler, el growler es un aparatito especial que se utiliza en la mecánica automotriz para checar lo que viene siendo las armaduras de los motores de arranque, los rotores, ¿sí? Para verificar que no estén cortocircuitados, para que no estén, verificar que no estén cruzados sus embobinados. Colocamos la armadura sobre los campos magnéticos del equipo. Vamos girando manualmente la armadura y lentamente sobre los polos del growler. Debemos de colocar una lámina delgada sobre las delgas de la armadura. Las delgas son estas laminitas, chicos, ¿sí? Estas son las delgas, ¿sí? Para que la lámina se mantenga en posición perpendicular con respecto del growler, tal y como lo vemos en esta ilustración, ¿sí? Entonces, con la mano izquierda le estamos dando vuelta a la armadura y con la mano derecha vamos sosteniendo la laminilla, ¿sí? Así es como vamos a ir probando delga por delga. Vamos a ir probando cada una de las laminillas de la armadura. 4. Si la laminilla vibra o se imanta en las delgas de la armadura, entonces los campos de la armadura del rotor presentan cruzamiento al introducir un campo magnético. Y en este caso debemos de reemplazar el rotor del motor de arranque. Reemplazamos el rotor o armadura. Pero si en ningún momento la laminilla vibra o se imanta, ¿sí? Es decir, tú la acercas a la armadura y chin, se pega, como cuando ustedes acercan un imán a una pieza metálica, ¿sí? Ahí es cuando nos referimos, se imantó. Uh-huh. Entonces, si no se imanta, si no vibra, el rotor o armadura está en buenas condiciones de seguir operando. Uh-huh. Y ahí lo tenemos. Entonces ahí colocamos la laminilla, observamos, ¿sí? Detalladamente a ver si no vibra, a ver si no se imanta, y si no vibra ni se imanta, quiere decir que la armadura está en buenas condiciones, ¿sí? Este aparatito, creo lo conseguimos en tiendas especializadas, no sé si lo venden en AutoZone o en Refaccionarias California, sería cuestión de preguntar, ¿sí? Pero
Esta es la forma física del famoso growler. Vamos a ver ahora la prueba de conectividad del colector del rotor. Para asegurar un correcto suministro de energía y generar un buen campo electromagnético, que es el que hace girar con la potencia eléctrica necesaria el rotor o armadura, vamos a verificar que haya continuidad en cada una de las delgas del colector. Para ello hacemos lo siguiente: el colector es esta parte de aquí que nosotros tenemos y vamos a checar una por una las laminillas. Número 1, sin importar la polaridad, sobre las delgas del colector del rotor, vamos a colocar las puntas de prueba de un multímetro o el growler en función de probador de continuidad. Es decir, tú tomas las puntas del multímetro, las colocas sobre de algún componente o alguna conexión y cierras el interruptor de ese circuito. Tiene que haber continuidad, ¿sí? Ahí tiene que sonar el famoso buzzer o la bocinita que trae el multímetro, suena pip, pip, ¿sí? Ahí el growler también debe de indicarte de una manera similar. Debe de existir continuidad. Si no se oye el pitido, si no se oye el sonido en el multímetro, quiere decir que alguna de las delgas del colector está cortocircuitada y la armadura se debe de reemplazar. Número 2, una de las puntas de prueba debe de mantenerse siempre en un mismo lugar y la otra la vamos a ir colocando en cada una de las demás delgas del colector. Hagan de cuenta, la mano izquierda, la punta que están sujetando con la mano izquierda la dejan fija, no la mueven de ahí, ¿sí? Se va a quedar sobre de esa delga. Y con la mano derecha vamos a ir moviendo cada uno de las delgas con la punta del multímetro. Vamos a ir checando cada una de las delgas para verificar que haya continuidad, ¿sí? Esa es la prueba que nosotros hacemos, así es como la hacemos. 3. Durante la prueba, como ya lo mencioné, debe de haber continuidad entre la delga que se mantiene fija, una de las puntas de prueba y el resto de las delgas. Si no hay continuidad, entonces el colector del rotor se encuentra abierto y vamos a tener que reemplazar el rotor o armadura completo. ¿Sí? Van a la refaccionaria y dicen, no, pues me das un rotor de armadura o una armadura de marcha de Volkswagen Jetta, de Suru, de Chevy, de Atos, de Ati, de Versa, no sé, el carro que según vayan a reparar. Ahora vamos a verificar la verificación de derivación a masa del rotor. Para saber si el rotor o armadura está derivado a masa, o sea, si está en corto, vamos a hacer dos pruebas. Una de las pruebas sobre las delgas de la armadura, es decir, del propio rotor. Otra prueba sobre las delgas del colector. Si el rotor está en corto, nos ocasiona calentamiento del rotor en exceso al accionar el motor de arranque. Hay un elevado consumo de amperaje suministrado por la batería. La batería se descarga hasta que prácticamente deja de funcionar y que no se accione el motor de arranque. ¿Sí? Ya después de 2, 3 marchazos, como jala más corriente de la que realmente necesita, por eso se descarga muy rápido y ya ni siquiera escuchas el clic, que es el que avienta el solenoide para mover el engrane Bendix y que engrane con el volante cremallera. Ya ni siquiera eso se escucha. Está prácticamente muerta la batería. Para verificar si el rotor está en corto, vamos a seguir este procedimiento. Número 1, vamos a tomar un multímetro o un growler en función de probador de continuidad. Vamos a colocar una de las puntas de prueba sobre el eje del rotor. La otra punta se va a colocar en cada una de las delgas del colector. Si no hay continuidad entre las delgas del colector, significa que no está derivado a tierra. Quiere decir que está en buen estado y puede seguir funcionando. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros ponemos el cable, normalmente es el cable negro del multímetro, y el otro lo ponemos en cada una de las delgas del colector, ¿sí?
Entonces aquí ponemos una punta del multímetro, aquí va a quedar fijo y vamos a ir checando delga por delga cada una de las delgas del colector, ¿sí? Si no hay continuidad, quiere decir que el colector está en buen estado. Si hay continuidad en esta conexión, quiere decir que el colector está en mal estado, que ya está cortocircuitado y que tenemos que reemplazarlo, ¿sí? Dos, colocamos una punta de prueba sobre el eje del rotor y la otra en cada una de las delgas de la armadura. Aquí es al revés volteado. Si no hay continuidad entre las delgas de la armadura, significa que no está derivada a tierra, es decir, está en buen estado. Si encontramos continuidad, aquí sí está cortocircuitada la armadura, está derivada a tierra y se tiene que reemplazar, ¿sí? Entonces, el colector, aquí sí tiene que haber continuidad y en la armadura, no, ¿sí? Una punta la dejamos fija y con la otra vamos checando una por una las delgas tanto del colector como de la armadura. Aquí tiene que haber continuidad y aquí no. 3. De existir continuidad entre las delgas del colector o de la armadura, significa que el rotor se encuentra en cortocircuito y se tiene que reemplazar, ¿sí? Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? Profe, Mande. hace rato en lo que dijo que, por ejemplo, cuando dio el ejemplo de los imanes cuando se pegan, ¿es el famoso que se queda pegada a la marcha? Sí, se puede llegar a dar el caso. Ah, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Nadie? Regularmente y adicional a la pregunta que me acaban de hacer, referente a que se pega la marcha regularmente se pega por exceso de frío, ¿sí? Sobre todo en lugares en donde cae nieve, llega a pegar la marcha. Para despegarla con un martillo de hule, le empiezas a dar de golpes hasta que se libera el rotor. Entonces ahí es cuando ya gira libre y ya te puede permitir arrancar el motor. También obviamente hay que descongelar la batería, ahí es donde se puede llegar a dar un aspecto de la marcha. Otro aspecto también puede ser que se le haya introducido alguna materia extraña, alguna partícula extraña dentro del motor de arranque, y ahí tenemos que ver por qué se está quedando atascada, por qué se está quedando pegada. También puede deberse a eso, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver, 7. Capacidad de carga de una batería. Esto ya lo habíamos visto en parte con el hidrómetro y con la práctica que vimos de cómo checar al momento del arranque el voltaje de la batería, ¿sí? Aquí lo vamos a checar tanto con bueno, creo que es un multímetro, y ahorita vamos a ir viendo. Para asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema de arranque, incluyendo el sistema de encendido del motor, debemos de vigilar la carga acumulada en la batería. Una batería deficiente nos ocasiona graves problemas de operación en los elementos de estos sistemas. Para revisar adecuadamente la batería vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un probador, un tester, y conectamos los dos cables en las respectivas terminales. Hay que respetar la polaridad, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo. Si inviertes la polaridad, le rompes toda su maceta al aparato. 2. Vamos a observar en la escala del tester o el probador el valor obtenido. El diseño de la escala varía entre las diferentes marcas y modelos de estos equipos. Con esto nosotros vamos a saber si la batería se encuentra en buen estado. Si no lo está, tendremos que reemplazarla. 3. La capacidad de carga de una batería también se verifica mediante una alta descarga, es decir, al activar el motor de arranque o marcha del motor. Para ello vamos a mantener conectado el tester o probador de batería y seleccionar la función de prueba de alta descarga. Entre paréntesis, y hacemos aclaración, no todos los probadores poseen esta función, por eso hay que leer siempre el manual del usuario. Vamos a encender el motor y durante el marchazo, cuando está, vamos a verificar que la escala del probador, si la capacidad de carga se encuentra en el rango adecuado. De lo contrario, hay que reemplazar la batería porque se está yendo el voltaje de más.
Esto también lo hacíamos con el multímetro, poníamos positivo con positivo y negativo con negativo, lo ponemos en la escala de 20 voltios, porque acuérdense que la batería da de 12 a 14 voltios, y al momento de darle marcha, tu batería no tiene por qué bajarse a más de 10 voltios, ¿sí? 9 cuando mucho, y eso ya estoy exagerando. Y de ahí se tiene que subir otra vez el voltaje, unos 13, 14 voltios, ¿sí? Si no se llega a subir el voltaje, quiere decir que tu batería está en malas condiciones, ya no retiene igual de bien la carga. Uh-huh. Y así es como nosotros checamos rápidamente batería. Otro modo de checar baterías es otra prueba de descarga. Vamos nosotros a encender todo el equipamiento que trae el vehículo. Vamos a ponerle limpiadores, luces, si es posible prendemos los faros principales, luces altas, reverseros, obviamente esto con el encendido conectado nada más, cuando se prendan los foquitos en el tablero, sin necesidad de que esté trabajando el motor, con el encendido conectado y el motor apagado, porque si el motor está prendido, está trabajando el alternador y se está recargando la batería. Entonces, encendido conectado y motor apagado. Y le van a prender todo, limpiadores, luces altas, cuartos, reverseros, si pueden prenderle las intermitentes también, préndanle el estéreo, préndanle ¿cómo se llama? La luz interior de la cabina, le dejan abiertas las puertas y así lo dejan durante 5 minutos, ¿sí? Y después de pasados esos 5 minutos, apagan todo y encienden el vehículo. Si arranca bien, tu batería está en buen estado. Si batalla para arrancar, que empieza y arranca, tu batería ya está empezando a sulfatarse, ¿sí? Ya tienes que ir pensando en un corto tiempo en reemplazar la batería. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿Sí? Entonces, pueden hacer esa prueba de descarga, pueden checarla también con el multímetro, ¿sí? Ahí lo conectan positivo con positivo, negativo con negativo, lo ponen en el rango de voltaje, se baja el voltaje, se sube, anotan las lecturas, esa es otra prueba. Y una tercera lo pueden checar con el hidrómetro, le quitan los tapones a la batería, si la batería dice, si la batería no trae la leyenda de libre de mantenimiento, porque si trae la leyenda libre de mantenimiento, los tapones viene sellada la batería, trae tapones especiales para disipar el hidrógeno cuando hay reacciones muy fuertes entre las placas, ¿sí? 8. Ajuste del piñón o engrane Bendix. Desmontar la marcha del motor y haz girar el piñón del Bendix con los dedos. El Bendix debe de girar en un solo sentido. Si el piñón se gira hacia ambos lados, tiene que ser reemplazado, ¿sí? Vamos a verificar el ajuste del piñón del Bendix en una prueba mecánica que se le realiza al motor de arranque. Si el ajuste es inadecuado, el piñón no va a embonar correctamente en el volante o simplemente no embonará. En tal caso, ambos componentes se pueden dañar o el movimiento mecánico de la marcha no puede transmitirse al motor, por ejemplo, que le falte un diente ya sea al engrane Bendix o al volante cremallera, ¿sí? Entonces ya no tienen un acoplamiento adecuado y batallan para poder arrancar el vehículo, ¿sí? Si es el Bendix, no hay tanto problema. Bajan el motor de arranque, la desarman, quitan el Bendix, consiguen un Bendix nuevo, se lo instalan usando un procedimiento inverso al que usaron para desarmar el motor de arranque, lo vuelven a montar en el vehículo y listo. Si el daño está en el volante cremallera, allí sí es más despapalle, porque hay que bajar la transmisión del vehículo para poder quitar el embrague y el volante. Si es transmisión manual, si es transmisión automática, también hay que correr hacia atrás la transmisión, hay que bajarla y quitar el convertidor de torsión, ¿sí? Para poder quitar el volante y cambiarle la cremallera. Prueba de continuidad y derivación a masa de los campos del estator. Es una prueba sencilla pero necesaria. Nos sirve para verificar que los campos del estator del motor de arranque se encuentran en buen estado para generar un buen campo magnético. Si el campo magnético es deficiente o nulo, nos va a causar dificultades para echar a andar el motor.
o el motor de arranque no va a transmitir movimiento mecánico al motor, con lo cual nos va a ser imposible el arranque. Para verificar el campo magnético hacemos lo siguiente. Número 1, desmontamos la marcha, así como la carcasa del estator. 2, tomamos un multímetro en función de continuidad y colocamos las puntas en los campos del estator. Aquí no importa la polaridad. El multímetro nos marca continuidad entre ambos campos. Si no marca continuidad, quiere decir que el estator está abierto y se debe de reemplazar. El estator son este conjunto de carbones que están sobre el cuerpo del motor de arranque, el que aloja las piezas polares y el rotor o armadura. ¿Sí? Ahí es donde encuentran ustedes el estator. Colocan una de las puntas de prueba sobre la conexión del campo y la otra en la carcasa del estator. Aquí el multímetro no debe de registrar continuidad. Si se fijan, el multímetro está en ceros. Aquí sí está marcando continuidad, está en 1. Y aparte se oye el sonidito. El multímetro no debe de registrar continuidad. Aquí pongo una punta sobre la carcasa de la marcha para tener una conexión a tierra, a masa, y la otra va sobre cada una de las piezas del estator. Regularmente trae 4 piezas. De lo contrario, si tiene continuidad, significa que el estator se encuentra en corto y que debemos de reemplazar. ¿Sí? Aquí, prueba del solenoide del automático. Esta prueba es imprescindible, sobre todo cuando desmontamos la marcha para darle servicio de mantenimiento preventivo correctivo. Y hemos comprobado que es correcta la operación o entrada del automático. La prueba consiste en lo siguiente. 1. El conjunto del motor de arranque debe estar debidamente armado sobre una mesa de trabajo, es decir, vamos a tener armada la marcha sobre una mesa de trabajo y si es posible con un tornillo de banco para tener ahí de dónde sujetar la marcha. ¿Sí? 2. Mediante cables pasacorriente, ¿sí? Tienen que ser forzosamente cables pasacorriente. Si le ponen cables más delgados, los van a quemar. Conectan el cable positivo, que normalmente es el cable de color rojo, a la terminal positiva de la batería, con el borne de conexión en el automático del conjunto de la marcha. El cable negativo, que es el cable negro, va a la conexión de terminal negativa de la batería y se conecta al borne de conexión de la carcasa del estator. Aquí va conectado a la otra pinza. Una de las pinzas negativas va al negativo de batería y el otro extremo del cable, el otro extremo del cable negro, va conectado aquí, ¿sí? Aquí tenemos que tener cuidado todavía de no pegar en la punta positiva, si ya está conectada a la batería, para prevenir que vayan a salir chispazos de manera inadvertida. ¿Sí? Regularmente ahí puenteamos con un desarmador lo que es el conjunto del estator y la terminal ST o ignición, ¿sí? De start, de arranque, lo ponteamos con un desarmador y la pinza la colocamos directamente sobre el mango del desarmador. Mediante un destornillador, así como lo vemos aquí, muchachos, que siempre debemos de sujetar con el mango, ¿sí? Que sea un mango de plástico o un mango de madera, porque si sujetamos directamente al metal, nos puede llegar a dar una fuerte descarga eléctrica, ¿sí? Y te llamabas. Simplemente, muchachos, con el detalle de que si lo agarran con la mano izquierda, les puede ocasionar todavía mucho más problemas, porque nosotros, acuérdense que el corazón lo tenemos prácticamente sobre de nuestro lado izquierdo y basta tan solo 1 amper de corriente que nos entre por el brazo para que se nos detenga el corazón. Imagínense, y ahí están circulando alrededor de 500, 600 amperes, pues con razón te das en la torre. Entonces, por eso tiene que sujetar la parte de plástico del desarmador y poner la pinza directamente sobre el mango del desarmador. Y hacemos contacto entre el borne de conexión positivo del automático y el borne de start o start negativo ubicado en el automático también. 4. Verificamos que el rotor gire con fuerza y que el automático impulse y retraiga con libertad y rapidez el piñón del Bendix. ¿Sí? Cumplidas estas tareas, podemos instalar el motor de arranque en el motor. Si no trabaja correctamente, durante la revisión de funcionamiento tenemos que lubricar con grasa las partes móviles de la marcha
y volver a realizar las pruebas descritas. Esto normalmente nosotros lo hacemos como práctica y en la escuela, muchachos. Ahí está la batería, están los cables pasacorriente, ahí están ustedes traen su motor de arranque, lo reparan y todo, y empiezan a probarlo, a ver que esté en condiciones de operación. Si gira, pero no avienta el Bendix, el problema está en el solenoide. Si avienta el Bendix, pero no gira, el problema está en la armadura, en las delgas, etcétera. Y ustedes ya saben más a detalle qué es lo que se tiene que reparar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Profe, Mande. y si digamos en ese caso, ¿cada cuánto se le tiene que dar el mantenimiento? Pues regularmente la marcha no tiene por qué fallarte si tú operas tu sistema de arranque correctamente. Agarras, le introduces la llave, le giras y realmente no se le da mantenimiento como tal. Sí bueno, se repara porque cuando le llegas a dar marcha por accidente con el motor trabajando, allí lo que pasa es de que como el volante está girando y quieres engranar y se quiere engranar el Bendix con la cremallera del volante, por eso es de que se rompen estas piezas y tienes que bajar la marcha para poder reemplazar el engrane Bendix, ¿sí? Es lo que regularmente se hace. Y yo como ejemplo te puedo decir, pues de mi coche, pues jamás he tenido la necesidad de bajarle el motor de arranque. Sí, ya tuve que cambiarle la batería, porque las baterías tienen un promedio de vida de 3 a 5 años como mucho. Esta batería me duró alrededor de 6 años, o sea que hasta dio de más. Y es lo único que le he cambiado de sistema eléctrico, pero el motor de arranque no he tenido yo necesidad de bajarlo. Cuando también tendrías necesidad de bajarlo es si le llegara a entrar agua, cuando por ejemplo en las inundaciones, que te llega el agua a medio carro, ahí le puede llegar a entrar agua al motor de arranque y ahí también se puede llegar a pegar por el óxido. Entonces ahí tienes que bajar la marcha, la tienes que desarmar, tienes que limpiarla bien y todo para dejarla bien cookies y va para arriba de nuevo. ¿Sí? Gracias. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadro de fallas y soluciones en el sistema de arranque. Primera falla, la marcha gira, pero el motor no. La causa más probable, están muy desgastados los elementos del mecanismo para accionar el piñón del Bendix. El elemento, la parte que tiene que ver es el mecanismo para accionamiento del piñón del Bendix o el engrane Bendix mismo. La solución, hay que bajar la marcha, hay que revisar el accionamiento del automático para verificar visualmente si el control del mecanismo extiende completamente hasta atrás el piñón del Bendix. Si no se activa completamente, hay que desensamblarlo y reemplazar los elementos desgastados. Hay que asegurarnos de que no está dañada también la cremallera del volante. Por eso les comentaba, hay que girarla de cierta manera para verificar que no esté roto algún diente de la cremallera del volante, ¿sí? Como aquí se menciona. Falla número 2. La operación de la marcha es excesivamente ruidosa. Como causa probable tenemos falta de lubricación de los engranes planetarios. Hay algunas marchas que vienen con engranes planetarios. Si es que la marcha es de este tipo. De lo contrario, el problema se debe a que terminó la vida útil de los rodamientos del rotor o armadura. Aquí en los elementos son los rodamientos del rotor o conjunto de engranes planetarios de la marcha, puede ser el solenoide y el automático. Hay que revisar la batería mediante el probador de baterías, con una prueba de descarga, con una prueba de voltaje. Por lo general, la mala operación del motor de arranque se debe a una deficiente alimentación eléctrica y así se producen ruidos extraños cuando la marcha se activa. Si la batería está en buenas condiciones, hay que revisar las conexiones entre la batería y el motor de arranque. Si todo está bien, significa que el problema se encuentra en el solenoide del automático. Entonces la marcha debe de desmontarse para verificar su funcionamiento. Si el solenoide no se desplaza correctamente, aquí es necesario reemplazar el Bendix. Falla número 3. Cuando se gira la llave de encendido para activar la marcha, aparece un ruido que se parece a un entrechoque de metales. ¿Cuál es la causa probable? La marcha no está firmemente colocada en el alojamiento del volante. Los tornillos de sujeción de la marcha o motor de arranque son los involucrados aquí. Aquí lo único que tienen que hacer es reapretar los tornillos según el torque que especifica el fabricante. También para eso
hay una tabla de aprietes y torques para, según el diámetro del tornillo y que no nos pasemos ni de las libras o de los kilogramos metro que le tengamos que poner de torque. Cuando no se aprietan bien estos tornillos, se aflojan con las vibraciones que se producen durante su funcionamiento normal de la marcha. Antes de reapretar los tornillos, hay que revisar que no estén dañados el piñón del Bendix y los dientes de la cremallera del volante. Si lo están, deben de reemplazarse los componentes dañados. Se debe de revisar que la rosca de estos tornillos no esté dañada y que su material no se haya estirado. De lo contrario, debe reemplazarse para asegurar la correcta fijación del motor de arranque. 4. En el primer intento de arranque del motor, la marcha produce un sonido normal, pero cuando el motor deja de girar, la marcha emite un zumbido. La causa probable es un automático defectuoso. El automático aquí es el involucrado. Revisión o solución, se reemplaza el automático de la marcha. El repuesto debe de tener las mismas características eléctricas. Para esto, desarma el automático, llévatelo de muestra a la refaccionaria en donde vas a comprar la pieza nueva. Oye, ¿me podrías proporcionar este automático, por favor, este solenoide? Y ya entonces te entregan uno de las mismas características. Ya llegas, lo armas con el procedimiento inverso que usaste para desarmarlo y lo vuelves a probar de acuerdo a lo que les acabo de enseñar ahorita para probar el solenoide. Falla 5. Cuando la marcha comienza a funcionar, produce un estruendo. Lo hace mientras el motor está girando. La causa probable es incorrecta la tolerancia de ajuste o luz en el piñón del Bendix y el aro dentado del volante de inercia. Tiene mucha tolerancia el Bendix y los dientes de la cremallera del volante. Aquí también lo llamamos como aro. La revisión o solución. Para revisar la tolerancia de ajuste, primero debemos de desconectar por seguridad la terminal negativa de la batería. Luego removemos la cubierta del volante cremallera, jalamos el piñón del Bendix hacia el dentado de la corona y revisamos la tolerancia entre los dientes de ambas piezas. Se le conoce como corona, se le conoce como aro y también se le conoce como cremallera a la cremallera del volante, ¿sí? Por lo general, la tolerancia entre el asentamiento de los dientes de este piñón es de 3/4 de su longitud y la tolerancia de contacto entre dientes normalmente es de 20 milésimas de pulgada, ¿sí? Falla 6. La marcha produce un estruendo aún después de haber arrancado el motor del automóvil. Causa probable, el resorte de retroceso en la flecha del piñón ha perdido tensión. Aquí el involucrado es el resorte del retroceso. Este viene ubicado dentro del solenoide, ¿sí? Como este resorte ha perdido su tensión, debe de reemplazarse y para alcanzarlo se tiene que desensamblar la marcha. Otra solución es revisar la tolerancia del ajuste entre los dientes del piñón del Bendix y la cremallera del volante de inercia o volante motor. Esta no debe de ser muy pequeña, ¿sí? Falla 7. El motor de arranque gira muy lento. Causa probable, la batería entrega poca energía. Aquí la batería no tiene carga o tiene muy poca energía. Mediante un probador de baterías, un hidrómetro o un voltímetro, vamos a revisar la carga de la batería, como ya les expliqué. Si la carga es correcta, tenemos que verificar que las conexiones de la batería y el motor de arranque no tengan sulfato. Como les dije que teníamos que limpiar esas conexiones para quitar ese sulfato, para quitar esa corrosión. Si no mal recuerdo, era limón y bicarbonato. Muy bien, ¿sí? Y enjuagar con agua limpia. También tenemos que asegurarnos que los cables de conexión no estén dañados y que sean del calibre adecuado, según las especificaciones del vehículo. Si no, tiro por viaje, te chutas los cables, ¿sí? Si le montas cables más delgados, por eso se queman, ¿sí? Porque la demanda de corriente es mucha. Falla 8. El motor de arranque no gira, no se activa. La causa probable nuevamente es la batería. La batería está totalmente muerta, no tiene carga eléctrica. O bien, una de sus conexiones eléctricas con el motor de arranque está suelta, floja o mal conectada.
Entonces hay que verificar el nivel de carga de la batería. Si el nivel está correcto y la batería tiene sus elementos, sus componentes, el ácido sulfúrico y los componentes en las placas están en estado básico, vamos a revisar entonces que las conexiones eléctricas no estén sueltas o mal colocadas y que tengan especificaciones eléctricas requeridas por el vehículo. Si todo está bien, significa que el problema, perdón, está en la tierra física del motor de arranque. Así que debemos de asegurarnos que tenga una buena tierra, que esté conectado bien a una buena pieza metálica. Regularmente es el chasis del vehículo, ¿sí? Ahí hay que cerciorarnos muy bien cómo están las conexiones. Bien, chicos, pues esto es todo lo que vemos referente al motor de arranque, al sistema de arranque, que es el que nos permite encender el motor de nuestro vehículo. Cuando llegas, le insertas la llave, lo pones en encendido y de ahí le das start y empieza y arranca el motor. ¡Frum! Le sueltas la llave y regresa el switch de start a ignición, IGN, y tu motor ya está prendido, ya está trabajando. Esto es lo que regularmente se ve en este sistema. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? Hey, profe, una pregunta. Mande. Es que luego, bueno, por lo que yo he checado, luego, pues, hay muchos carros que cuando los van a echar así, los van a echar a andar, luego se escucha como si la marcha girara completamente sola, o sea, no que se quede pegado, sino que Uh-huh, y no arranca el carro. Y ya uh-huh, después de un rato empieza a arrancar. uh-huh. ¿Eso qué sucede o qué? Ahí necesitamos verificar cómo está ensamblando el Bendix con el volante cremallera, ¿sí? No sé cómo está puesta la marcha en estos vehículos. Regularmente trae un pequeño protector, una pequeña tarja, allí en donde va ensamblada la marcha, para que nos permita verificar a simple vista, metiéndonos por abajo, cómo embona el engrane Bendix. Ahí es donde nos damos cuenta rapidito, ¿sí? Y se puede deber, a lo mejor se llegó a romper algún diente de la cremallera, está en cierta posición y ya al posar a otra posición ya está agarrando los dientes de la cremallera, da un par de vueltas y con eso empieza a arrancar el motor. Se puede deber también a eso. Más que nada es eso. Y no sabemos si el que le faltan los dientes es al Bendix o a la cremallera. Por eso hay que meternos abajo y ver en dónde está el detalle. Uh-huh. Sí, porque bueno, luego hasta se escucha feo cuando lo echan a andar, se escucha raro, no se escucha Uh-huh. como si fuera una marcha normal. Y se oye incluso que le das marcha y se oye, ¿cierto? Sí, así mero escucha, así Sí, mero se escucha. sí, hay que verificar el ensamble con el volante cremallera y el Bendix, porque a lo mejor por ahí no está agarrando bien o no llega totalmente a su carrera hasta el final. Oh, va, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda? De mi parte, ninguno. Ok, bien. Bueno, pues esto es todo por este tema, chicos. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Permítanme un momento, nada más vamos a dejar esta parte de aquí. Dejamos de compartir y nos vamos a detener la grabación.